Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana me siento gozoso de poder saludarlos por este medio, deseando que estén bien cada uno de ustedes en compañía de su familia. Dios los bendiga. Hermanos, los invito a cantar Alma bendice al Señor. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus favores vive en ti la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Ha llegado el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Recuerden que el pastor va a estar en la iglesia de 1 a 3 de la tarde recogiendo todos los diezmos y ofrendas que vayan a ser entregados, o también lo pueden hacer en línea. Hermanos, los invito a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendice los diezmos y las ofrendas en tu nombre. Amén. Hola, soy Liana y pues a mí me tocó la historia de los niños esta semana y se trata de un hombre que era de Michigan y fue a un viaje misionero a África y pues todas las semanas a él le dieron un trabajo que él tenía que ir a la ciudad
a comprar medicinas y cosas para a donde él fue al viaje misionero. Entonces, una vez cuando él fue, el viaje era de 2 semanas, entonces cuando él fue, él iba y se paró para comprar comida y para descansar y el siguiente día poder seguir con el viaje. Entonces cuando él se paró, vio a 2 señores que se estaban peleando y cuando terminaron de pelear, uno estaba muy herido, entonces él le ayudó y pues ya no le pasó nada. Y él fue, descansó y la siguiente mañana se fue y terminó el viaje a donde iba a ir. 2 semanas después regresó a donde él iba y se encontró con el Señor otra vez. Y el Señor le dijo que él estaba planeando en robar sus cosas y matarlo. Y él se quedó así como, ¿por qué? Entonces él le preguntó, ¿por qué no me robaste? ¿O por qué no robaste mis cosas? ¿Y por qué no me mataste? Y el Señor le respondió, es que tenías muchas guardias. Y le preguntó, ¿cuáles guardias? Porque yo no traía a nadie conmigo. Y el Señor le dijo, sí, traías 26 guardias. Y pues nos espantamos y nos fuimos. Y pues se quedaron hablando un ratito y luego el Señor se fue. Y él también se fue. Entonces cuando él regresó a la ciudad donde él estaba, en el viaje misionero, uno de los hermanos de la iglesia le dijo que estaban orando por él y le preguntó por qué. Y él dijo, es que nada más tuve una urgencia para orar por ti. Y le dijo a todos los de la iglesia que oraran por él para que nada malo le pasara. Y en ese momento el Señor se dio cuenta que Jesús más bien había mandado ángeles para cuidarlo y para que nada malo le pasara. Y pues básicamente esta historia está diciendo que tenemos que orar por todos, especialmente en estos momentos que estamos separados. Tenemos que orar por todos para que todos estemos bien y que nos podamos mantener juntos en familia como en Jesús. Feliz sábado, hermanos. La cita bíblica de hoy se encuentra en 2 de Timoteo 3:1 y dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Los invito, hermanos, a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pido por el hermano Michal que va a predicar en esta mañana, que tú seas el que pone las palabras en su boca, Señor, y que bendigas a todos los hermanos que están en su casa. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Qué gozo y qué privilegio es estar en esta hora con ustedes para poder compartir el mensaje de Dios en esta hora. Antes de entrar al tema de esta mañana, quisiera guiarlos a través de la oración para abrir la palabra de nuestro Dios, así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Cariñoso Dios que moras en el cielo, en esta hora, oh Dios, te damos gracias porque nos has cuidado hasta ahora. Gracias porque en este día, oh Dios, tú nos has dado la vida y nos has dado el privilegio de poder adorarte. En esta hora, oh Dios, queremos abrir tu palabra. Queremos buscar en ella, oh Dios, lo que tú tienes para nosotros en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Es por eso que en esta hora rogamos que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren allá en sus hogares, Señor. Bendícenos en esta hora, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana, queridos hermanos, el mensaje lleva por nombre cómo sobrevivir en tiempos difíciles. Saben que traer revelación fresca en estos tiempos difíciles que estamos viviendo no es fácil. Ante esta pandemia que nosotros estamos viviendo, esta pandemia de enfermedad, se le une la delincuencia, la violencia, la corrupción y el sufrimiento por cada una de las personas.
la locura. Hemos visto últimamente los asesinatos también, cómo han ido avanzando. Hoy en día los suicidios están a la orden del día. La opresión, hoy en día también la depresión está en aumento por causa de lo que nosotros estamos viviendo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir en medio de estos tiempos difíciles? ¿Sabes que hoy en día se dice que se avecinan tiempos complicados, tiempos difíciles? Y se dice que solamente los fuertes podrán subsistir. ¿Cómo poder subsistir en medio de esta ola de violencia y en medio de esta pandemia que nosotros estamos viviendo? Hoy en día los grandes del mundo están haciendo reuniones, porque también se discute el calentamiento global y la destrucción del planeta. Hoy se discute también la paz mundial, la crisis alimentaria en todo el mundo, la situación económica en la que se encuentra el mundo. Esos son los problemas que discuten los grandes en el mundo. Y se han reunido en varias ocasiones para poder buscar la solución, para poder solucionar el problema, buscar el remedio para las enfermedades, para lo que acabamos de decir, el calentamiento global, la paz mundial, la crisis alimentaria y la situación económica en el mundo. Se dice que muchas personas están pasando por tiempos difíciles. Y nosotros al ver la televisión hoy en día nos damos cuenta que es verdad. Que muchas personas están pasando por tiempos difíciles. Estarán de acuerdo conmigo que muchos están sufriendo, ¿verdad? Y nos preguntamos en medio de este sufrimiento, ¿qué está pasando con estos tiempos? Saben que no todo son malas noticias. La Biblia nos dice que también hay buenas noticias en esos tiempos difíciles. Y en el libro de Segunda de Timoteo, vamos a la Biblia, ahí nosotros encontramos que nos exhorta el apóstol Pablo que estas cosas iban a pasar, lo que fue nuestra lectura bíblica en esta mañana. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 3. Segunda de Timoteo 2, 3 y el versículo 1. La palabra dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo quiero decirles que esos tiempos ya están aquí. Los tiempos peligrosos ya están sobre nosotros. Ahora surge la pregunta: ¿qué debemos hacer nosotros para poder enfrentar estos tiempos peligrosos? ¿Cómo prepararnos para poder sobrevivir estos tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir a nosotros? Y la Biblia nos aconseja qué debemos hacer nosotros para poder sobrevivir a estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Y para eso la Biblia nos aconseja en esta mañana. Vamos a ver algunos consejos que nosotros podemos extraer de la palabra de Dios. El primer consejo lo encontramos en la carta de San Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y el versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ahí nosotros encontramos que debemos confiar en las promesas de Dios. Y el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, queridos hermanos, el primer consejo que la Biblia nos da a nosotros es que debemos confiar en las promesas de Dios. El apóstol Pedro nos dice que
el Señor no retarda su promesa. Tal vez algunos de nosotros digamos, es que Dios ya tardó demasiado en venir. ¿Por qué Dios no ha venido si ya el mundo está caótico, si ya el mundo ya no puede subsistir por sí mismo? Es difícil. Y algunos decimos, no, Dios ya no va a regresar tal vez. Yo recuerdo que yo crecí mi infancia escuchando a varios predicadores donde yo nací, que hablaban tanto de la venida de Jesús, que decían que Jesús estaba cerca de regresar. Han pasado ya 40 años que son los que yo tengo hoy en día y Jesús no ha venido. Recuerdo yo que mi suegro decía que mi suegro era adventista y él predicaba de la venida de Jesús, que Jesús venía pronto. Y ahora cuando hablo con mi esposa y mi esposa le dice, papá, por favor, regresa a la iglesia. Dios te está buscando, Dios te está esperando. Dios te está dando una nueva oportunidad para que tú regreses. Y él dice, mija, no te preocupes por mí. Si Dios viene, yo me agarro de los pies tuyos y me voy contigo, dice. Pero queridos hermanos, esa no es la confianza que nosotros debemos tener en Dios. No decir, bueno, si Dios viene tal vez, pues si no estoy preparado, pues a lo mejor me puedo pescar de alguien y poder así subir al cielo con ellos, con ustedes. Pero nos damos cuenta que la salvación no es así. Tenemos que confiar en la promesa de Dios. Cuando el apóstol Pedro dice que Dios no retarda su promesa, debemos confiar en que no tarda y que está a la puerta. Y hoy más que nunca, en esos tiempos que nosotros estamos viviendo. Otro consejo que la Biblia nos da, lo encontramos en el libro de Salmo, en el libro de los Salmos, el capítulo 37. Salmos capítulo 37 y el versículo 25. Hay una promesa extraordinaria que Dios hace a través del salmista. Y el versículo 25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Qué extraordinaria promesa, hermanos. Qué maravilloso darnos cuenta que aunque nosotros caminemos por el mar de esta vida, pensando que Dios nos ha abandonado, Él nunca nos ha abandonado. La hermana White dice que si un ángel que está a cargo de una persona lo dejara por un instante siquiera, Satanás usaría ese pequeño instante para poder destruir a esa alma. Y por esa razón nosotros nos damos cuenta que podemos vivir, que podemos estar tranquilos, porque los ángeles de Jehová acampan alrededor, dice el Salmo 91, de los que le temen y los defienden. Y aquí nosotros nos damos cuenta que Jehová dice, el salmista dice, joven fui y he envejecido, y no he visto, dice, justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No importa cuán difícil sea la situación que nosotros estemos viviendo en este momento. Confía en la promesa de Dios, que Dios no te va a desamparar si tan solo tú confías y crees en Él. Otra promesa que nosotros encontramos, que Dios nos muestra y lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 6, el famoso Sermón del Monte, que se extiende hasta el capítulo 6 y el capítulo 7. Pero en el capítulo 6 nosotros encontramos que no debemos por qué afanarnos en esta vida. Mateo capítulo 6, los versículos 25 en adelante, la palabra de Dios dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así que, queridos hermanos, en esta parte de la Biblia, en este párrafo que nosotros acabamos de leer, nos damos cuenta que cuando nosotros confiamos en Dios, tenemos la seguridad y tenemos la certeza de que Él proveerá todas las cosas. Así que no tenemos por qué afanarnos. No tienes por qué tú desesperarte por buscar comida. No tienes que desesperarte por buscar un vestido. Si tan solo tú crees y confías en Dios, Dios te lo va a dar. Y eso es algo que he visto a través de mi vida, que cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, Dios nos da todas las cosas. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él nos bendice y nos da lo que nosotros necesitamos. Así que el primer consejo: confía en las promesas de Dios. Cree en Dios que Él proveerá todas las cosas. Un segundo consejo, nosotros lo encontramos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Y aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, nosotros encontramos que Dios bendice. Pero para que Dios bendiga, nosotros tenemos que hacer algo. Y miren lo que dice, capítulo 28, versículo 1 en adelante, y dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios pueda exaltarnos? Dice que debemos estar atentos a la voz de Jehová nuestro Dios. Y cuando nosotros estemos atentos a la voz de Jehová nuestro Dios, entonces, versículo 2 dice: vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Miren, hermanos, en la Biblia hay promesas que debemos reclamarlas como nuestras porque simplemente son promesas que Dios nos da y punto. Pero en la Biblia también nosotros encontramos promesas condicionales. Y aquí nosotros tenemos una promesa condicional. Para que pueda cumplirse lo que Dios promete, nosotros tenemos que obedecer algo. Dios nos está pidiendo que obedezcamos su voz. Y cuando nosotros hayamos obedecido su voz, entonces, versículo 3 dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en entrar y bendito tú en salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano,
y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Para que estas bendiciones, para que estas promesas se puedan cumplir en nosotros, nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios. Son promesas condicionales que Dios nos regala, que Dios nos da. Pero para que se puedan cumplir en nosotros, tenemos que obedecer. Qué hermoso consejo encontramos nosotros, hermanos, para poder sobrevivir en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Si tú obedeces a Dios, te irá bien. Si tú obedeces a Dios, Dios te bendecirá. Si tú obedeces a Dios, quitará el mal sobre ti. Esta es una promesa que Dios nos está haciendo a nosotros, pero para que se pueda cumplir en nosotros, tenemos que estar atentos a sus mandamientos, a sus ordenanzas. Y eso es extraordinario, hermanos, porque no hay nadie en este mundo que pueda cubrirnos de la maldad, que pueda cubrirnos de la enfermedad, sino el único que lo puede hacer es Jehová nuestro Dios. Pero para que Él lo haga, para que la bendición llegue sobre nosotros y los demás teman, no de temor de que te tengan miedo y salgan corriendo, sino temor de que miren en ti, que Jehová vive en ti y aquellas personas puedan acercarse a Dios de la manera como tú vives con Dios. Para que eso pueda ser una realidad de nosotros, nosotros tenemos que testificar de que Dios vive en nosotros. Y esta promesa se llevará a cabo y se cumplirá en nuestra vida. Otro consejo que nosotros encontramos en la Biblia es que debemos buscar primeramente el reino de Dios. Poner a Dios en primer lugar en todas las cosas. Aquí en Mateo, volvamos otra vez a Mateo al capítulo 6 que acabamos de leer. Mateo capítulo 6. Y ahora nada más vamos a leer los versículos 33 y 34 que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. El tercer consejo que nosotros encontramos es que debemos colocar a Dios por sobre todas las cosas. Si tú pones a Dios en primer lugar, si tú colocas a Dios por sobre todas las cosas, por tu trabajo, por tu familia, por cada una de las cosas que te está quitando esa cercanía con Dios, entonces te irá bien en la vida. Pero para eso tú tienes que proponerte en tu corazón, en tu vida, en tu persona, servir a Dios por sobre todas las cosas. Buscar a Dios. Porque esto es un consejo que la Biblia nos da para que así nosotros podamos sobrevivir en medio de la crisis que nosotros estamos viviendo. Porque el día que tú te apartas de Dios, ese día te aseguro que empezarás a hundirte en el mar de esta vida. ¿Por qué? Porque cuando tú apartas la vista de Dios, empiezas a hundirte. Eso nosotros nos damos cuenta en los relatos que encontramos. En el relato que encontramos aquella noche cuando Jesús caminó sobre el mar de Galilea. Los discípulos iban navegando en la barca. Y ya para amanecer, cuando ellos habían luchado con la tormenta, ya sus fuerzas no daban más. Y ellos dijeron: nos rendimos, ya no hay más que hacer. El mar nos va a tragar, el mar nos va a ahogar. Ya no hay esperanza. Y cuando ellos dijeron: ya no hay esperanza, y se dejaron caer, de repente ven a lo lejos una sombra deslumbrante que viene caminando por encima del mar. Y cuando ellos lo miraron, dijeron: bueno, ya este es el fin, porque pensaron que era un fantasma, porque ellos gritaron: un fantasma, un fantasma.
un fantasma que pensaban ellos que presagiaba la destrucción de ellos. Pero cuando ellos tuvieron miedo, aquel ser reluciente les dice: no tengan miedo, yo soy. Y el intrépido Pedro, que siempre quería estar por delante de todos, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando por encima de las aguas. Miren, Pedro, que se creía el mejor, que pensaba que estaba mejor con Jesús, desde el principio estaba condenado al fracaso. Porque cuando él dijo: si eres tú, con esa palabra que él dijo, demostró que estaba dudando que realmente era Jesús. Y hay alguien más que dijo: si eres tú. Y ese alguien fue Satanás cuando fue al desierto a tentar a Jesús. En las 3 tentaciones que él lanzó sobre Jesús, le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así que nosotros nos damos cuenta que el Pedro, que pensaba que era mejor que todos, era el peorcito, porque se había dejado influenciar por el espíritu del enemigo. Y cuando él dice: Señor, si eres tú, nosotros nos damos cuenta que ya en esta palabra Pedro estaba condenado a la destrucción. Y por eso cuando Jesús le dice: Pedro, ven, y Pedro empieza a caminar por encima de las aguas, creyéndose mejor que sus compañeros, volteó a ver a sus compañeros, y el deseado de todas las gentes dice que cuando volteó a ver a Jesús otra vez, una ola enorme le tapó la vista de Jesús y comenzó a hundirse. Así que cuando nosotros quitamos la vista de Jesús, comenzaremos a hundirnos. Por eso el consejo que nosotros encontramos aquí en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que nos está diciendo es que coloquemos primeramente a Dios sobre todas las cosas, que nunca quitemos los ojos de Dios, porque el día que nosotros quitemos la vista de Jesús, comenzaremos a hundirnos. Así que, queridos hermanos, nunca quitemos la vista de Jesús si queremos permanecer firmes en medio de esta crisis que estamos viviendo. No quitemos la vista de Jesús si queremos permanecer fieles y así estar de pie en aquel día cuando Él regrese por segunda vez. Cuarto consejo: Dios nos invita a invertir con Él. Y ustedes dicen: bueno, hermano Ezequiel, ¿cómo vamos a invertir con Dios si no tenemos trabajo? Si hoy en día escasea la comida, vas a la tienda y no hay tampoco para comprar, aunque traigamos poquito dinero. Saben, hermanos, que en las situaciones más difíciles es cuando realmente nosotros reconocemos que Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Ustedes recuerdan aquella parábola de la moneda perdida? ¿Cómo esa moneda estaba perdida? Que nadie no lo podían encontrar. Pero nosotros nos damos cuenta que cuando no tenemos el dinero suficiente, cuando no tenemos algo para poder solventar nuestro gasto, acudimos a alguien para pedir prestado. Y saben, hermanos, cuando nosotros acudimos a alguien para poder tener algo de dinero, nos estamos convirtiendo en el siervo de esa persona. También nosotros encontramos que aquella viuda que no tenía nada y fue a echar su ofrendita allí en el templo, tenía vergüenza de ir al frente y echar su monedita que tenía. Ella había buscado todo lo que tenía en su hogar y lo único que había encontrado que tenía era esa moneda. Y ella miraba cómo los fariseos, cómo los escribas, se levantaban de sus bancas, de sus asientos, e iban al frente. Y ahí donde estaba la canasta, donde estaba el plato de la ofrenda, agarraban la bolsa y lo levantaban desde arriba y lo dejaban caer para que los demás miraran que ellos ofrendaban mucho. Pero eso no es ofrendar de corazón, eso no es invertir con Dios. Porque muchas veces nosotros decimos, yo invierto con Dios y le doy a Dios porque me sobra.
no es darle a Dios porque nos sobra, sino es darle a Dios en la necesidad que nosotros tenemos de nuestra vida. Aunque tú digas, bueno, hoy trabajé solamente 2 días y me dieron 20 pesos, 20 dólares para poder comer mi familia y yo. Bueno, de esos 20 dólares, saca el diezmo y saca una ofrenda para Dios. Confía en Dios. Verás que no vas a invertir en balde. Miren, la Biblia dice, vamos a Hebreos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6 y el versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es no es injusto. Así que Dios no es injusto cuando Él te pide que de esos 20 dólares que tú ganaste, de esos 50 dólares que tú ganaste, tú le des el 10%, le devuelvas, porque eso le pertenece a Dios. En medio de la pobreza, sé fiel a Dios y verás que Dios te recompensará más de lo que tú tienes. Y yo se los digo, hermanos, porque yo lo he vivido. Nosotros en nuestro hogar lo hemos vivido. Muchos años atrás, varios años atrás, nosotros nos pasábamos la vida en deuda con personas. Y lamentablemente éramos siervos, yo me di cuenta de eso. Éramos siervos de esas personas. Pero de un tiempo acá, nosotros aprendimos a invertir con Dios. Y hoy en día no les puedo decir que tengo una gran casa, tengo la mansión más grande del mundo. No lo tengo. Pero mi familia está bien. Pero tengo una casa donde dormir, un carro como moverme, que no le pido a nadie, sino solamente a mi Padre Celestial, porque sé que Él me lo regala. Hoy en nuestro hogar nunca nos hace falta un plato de alimento. Siempre hay. Y gracias a Dios siempre Dios nos da para poder dar también a aquellas personas que necesitan. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos a que cuando nosotros invertimos con Dios, Dios es fiel. Y la palabra de Dios dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. No hacia al pastor, no hacia el anciano, no hacia la iglesia, sino hacia ¿quién? Hacia el nombre de Dios. Y hay una promesa extraordinaria que todos de nosotros no sabemos, la mayoría de nosotros como adventistas del séptimo día sabemos, en Malaquías 3:10, ¿verdad? Muchos sabemos de memoria esa parte de la Biblia. Malaquías 3:10. Hay una promesa extraordinaria allí en ese versículo. Versículo 10 del capítulo 3 de Malaquías dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. ¿Cuál es la promesa? Bendiciones. ¿Para que nos alcance poquito? ¿Para que podamos tener un platito de comida en casa? No. Para que podamos hartarnos, hermanos. Para que podamos tener de más. Si nosotros aprendemos a invertir con Dios, Dios no es injusto para olvidar de la obra de amor que hacemos hacia el nombre de Jehová. Así que no olvides, en medio de la crisis, sé fiel a Dios. En medio del problema, invierte con Dios. Dios no te va a fallar, porque Dios no es injusto para olvidar lo que tú haces. Ahora, esto de invertir con Dios no es porque Dios quiera todo para Él, porque todo le pertenece. Es más, todo lo que tenemos le pertenece a Dios.
Porque en el libro de los Salmos nosotros encontramos que el salmista escribe: mía es la plata y mía es el oro. Mías son todas las cosas, dice Jehová, el mundo y los que en él habitan. Aún nosotros le pertenecemos a Dios. Así que todas las cosas que nosotros tenemos, todo lo que llega a nuestras manos le pertenece a Dios. Porque no llegaría a nuestra mano si no fuera por el permiso de Dios, si no fuera por la bendición de Dios. Así que en medio de la crisis, aprende a invertir con Dios. Confía en Dios. Verás que Dios no te va a fallar y nunca te va a defraudar. Otro consejo que nosotros encontramos en la Biblia, hermanos, lo encontramos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, y el versículo 35. Saben que yo no había entendido este versículo en su totalidad hasta que aprendí a cómo invertir con Dios. Miren, versículo 35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Yo no entendía esto hacia un tiempo atrás. ¿Cómo que más bienaventurado va a ser dar que recibir? Si lo mejor es recibir. Si lo mejor es que me den. Y yo no había entendido este versículo, hermanos, pero ahora lo entiendo bien. Porque cuando tú das, Dios te da más de lo que tú has dado. Y eso es una realidad. Y se los digo por experiencia propia. Porque Dios me ha enseñado que cuando nosotros damos, sin esperar nada a cambio, Dios te da más de lo que tú diste. Dios te da más de lo que tú invertiste. Por eso es importante este consejo. Más bienaventurado es dar que recibir. Mira, Lucas 6:38 abre un poco, nos explica un poco más este versículo. Lucas 6:38. ¿Por qué va a ser más bienaventurado dar que recibir? Y Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, la Biblia, hermanos, nos exhorta y nos muestra que cuando nosotros empezamos a dar, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, a lo que pensamos que es lo mejor, dice que volverán a dar de la misma manera. Y más que eso. Así que aprendamos, hermanos, a dar. No es fácil cuando nos hace falta a nosotros para poder comer. Pero es en ese momento cuando Dios dice: ¿realmente tú me amas? ¿Realmente tú confías en mí? Si tú confías en mí, hazlo. Y verás que yo no te voy a defraudar. Y último consejo que nosotros encontramos en la palabra de Dios, y un consejo extraordinario. Después de haber estudiado estos hermosos consejos que nos exhortan a vivir en medio de esta crisis, que nos van a ayudar a vivir en medio de esta situación difícil que nosotros estamos viviendo. Ahí no es consejo, sino que es una promesa que Dios nos hace en el libro de San Juan, en el capítulo 14, y el versículo 1 al 3. Son versículos muy conocidos para nosotros. San Juan capítulo 14, los versículos 1 al 3, encontramos nosotros una extraordinaria promesa. Una promesa maravillosa que debe exhortarnos a vivir nosotros más prudentemente en medio de esta crisis que estamos viviendo. Porque esta crisis, hermanos, que estamos viviendo ahora no es nada comparado con lo que se avecina todavía. Por
Por eso nosotros debemos aprender estos consejos para poder vivir y estar firmes para cuando llegue lo peor. Porque lo peor viene. Y no los estoy asustando. Al contrario, les estoy diciendo que debemos prepararnos para que cuando llegue lo peor, entonces nosotros estemos listos y podamos soportar. Porque la Biblia dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermosa promesa nos hace Jesús. Qué extraordinaria promesa para que nosotros podamos, hermanos, tomar en cuenta cada uno de estos consejos y estar preparados para que vayamos a estas moradas que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. En esta mañana, mi deseo es que cada uno de nosotros podamos tomar esta promesa y hacerlo una realidad en nuestra vida. Porque quiero decirte que el lugar que Dios tiene preparado para ti, nadie más lo puede llenar. Dice que Jesús fue a preparar lugar para vosotros. Ahora, no quiere decir que Jesús fue a hacer una casa para ti, una casa para el hermano. Jesús ya tenía preparado, dice, porque el versículo 1, el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y el versículo 3 dice, y si me fuere y os preparare el lugar. Como que se confunde un poco, ¿no? Como que ahí nos saca un poco de onda, decimos hoy en día. ¿Cómo que Jesús fue a preparar? En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y luego Jesús dice, voy a preparar un lugar. Bueno, lo que pasa es que en la casa de nuestro Padre, en la casa de Dios, hay muchas moradas para nosotros. Pero cada uno de nosotros somos diferentes. Por ejemplo, a ustedes, no a todos tal vez les guste el color blanco, como a mí. Pero no a todos nos gusta el color blanco. Hay algunos que les gusta el rojo, hay algunos que les gusta el azul. Así que lo que Jesús fue a hacer a las moradas que ya estaban hechas, fue a darle el toque final de lo que a ti te gusta. Fue a ponerle el color que a ti te gusta. Y querido hermano, querido amigo, ese lugar no le pertenece a nadie más, sino solamente a ti. Así que no olvides, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice Jesús. Cree en Jesús y haz esta promesa una realidad en tu vida. Que cuando Jesús venga, tú puedas estar preparado para poder ir a habitar esta morada que Dios ha preparado para ti, especialmente. Mi deseo y oración en esta mañana es que cada uno de nosotros podamos prepararnos. ¿Y cómo podemos prepararnos para poder llegar a ese lugar? ¿Cómo podemos prepararnos para poder estar allí con Jesús morando? Miren, el apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3, cómo nosotros podemos hacer para poder llegar a esa morada. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que, queridos hermanos, que estos consejos que la Biblia nos ha dado en esta mañana, cada uno de nosotros podamos ponerlos en práctica. Y como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:2, pongamos nuestra mirada arriba. Que nuestros ojos sean puestos solamente en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que cuando Él venga, nosotros podamos estar en pie y así podamos ir a morar con Él para siempre, por toda la eternidad. Que Dios nos bendiga en esta hora, es mi deseo y oración. Y que cada uno de nosotros podamos, hermanos, tomar estos consejos
y ponerlos en práctica en nuestra vida diaria. Que Dios nos bendiga. Cariñoso Dios que moras en el cielo, en esta hora, oh Dios, te alabamos y glorificamos por tu grandeza, por tu poder, porque solamente en ti, oh Dios, podemos encontrar salvación. Padre Celestial, te suplicamos que al haber estudiado tu palabra en esta hora, tú puedas instruirnos y capacitarnos a través de ella, Señor, para poder vivir de acuerdo a lo que tú quieres de nosotros. Que podamos, oh Dios, tomar esas promesas y hacerlas nuestras, porque sabemos que tú no tardas, porque sabemos que cuando obedecemos tu voz, guardamos tus preceptos, tú nos bendices, tú nos das todo, Señor, y ayúdanos a creer en que tú vendrás pronto por nosotros. Alabamos tu nombre en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, les deseamos que todos nuestros miembros de la iglesia se encuentren bien y a nuestros pastores. Reciban un cordial saludo, que Dios los bendiga a todos, hermanos, y que se pasen un feliz y bendecido sábado.